Pepe, bienvenido aquí en Cancha Prime, eh, donde te vamos a hacer una conversación aquí de fútbol, es puro fútbol acá lo que vamos a hablar, de tu vida y de los gratísimos recuerdos que dejaste aquí en Chile. Así que bienvenido a esta conversación futbolera en Cancha Prime. Muchas gracias, Antonio. La verdad que es un placer para mí siempre poder estar en contacto, por decir de alguna manera, también con la gente que me sigue demostrando su cariño, que espera escuchar siempre algo. Así que para mí siempre es un placer poder conversar. Ya, y vamos, como te dije al principio, acá de esto se trata como de hacer un viaje por tu carrera. Entonces No. quiero saber los inicios, dónde empezó todo. O sea, yo sé que debutaste en la Ferrer profesionalmente, pero antes de eso tiene que haber habido mucho más, tiene que haber habido barrio, calle. Cuéntanos un poco de eso. ¿Cómo Sí, empezó esto del fútbol? bueno, como quizá un porcentaje, la mayoría de jugadores que tienen una infancia por ahí bastante humilde, que cuesta por ahí las situaciones, en ese momento, hoy lógicamente es otra cosa, en ese momento había canchas o canchitas, como le decíamos, por todos lados, y lo principal que recuerdo es que era muy chico y me invitaban a jugar con los chicos más grandes, ¿no? Entonces era de aguantar los golpes, era aguantar los choques justamente con ellos, y ya desde muy chico sentir lo que iba a ser el fútbol. Después para empezar a jugar fue algo insólito porque mi papá y mi mamá no tenían ni idea de por ahí lo que era un club. En este caso era un club de Babi. Este, y se hacía un campeonato de truco en ese club y mi papá a mí me llevaba para todos lados. Entonces, como le tocó esperar en ese campeonato, hicieron un partidito justo en la cancha que estaba en el club y ahí jugué yo y bueno, el presidente del club me vio que esto quedaba en la Ferrere, se llama Los Estudiantes, y de ahí le pidió a mi papá si me podía llevar. Tal es así que los primeros partidos que me ha tocado jugar cuando empezó el campeonato, ellos no iban porque pensaban que no se podía ir, así que tenía que ir solo. Pero después cuando ya empezaron a entender un poco más, ya me empezaron a acompañar desde ahí hasta lo que fue toda mi carrera profesional, ¿no? Oye, bueno, no sé si tú habrás empezado en alguna otra posición o qué sé yo, pero me da curiosidad eso que me digas que empezaste jugando baby, Sí. que como le decimos acá, eso va Porque formando al talentoso también, ¿no? El baby es una disciplina que forma al talentoso. Ahí hay mucha finta, mucho talento, mucha habilidad. Bueno, se dice que justamente es una parte que uno no puede saltar, que si pasa por esa clase de fútbol, que es el inicio, empieza a sentir el compañerismo, empieza a sentir mucho más, mucha más cosas de fútbol que es en un espacio mucho más reducido. Entonces, eso, el baby es lo que me llevó después a llegar al Deportivo La Ferrere, porque la gente igual veía y ahí volvieron a pedir permiso a mis padres. Pero el inicio era lo que a mí me encantaba, era ser arquero. Entonces me acuerdo que tenía un buzo de arquero color amarillo, iba con mis guantes, todo, y bueno, no era de agarrar la pelota, entonces jugaba más con los pies. Y el técnico decía no, que quería verme jugar en el medio entonces, más por lo que le habían dicho. Y yo me enojaba porque quería ser arquero. ¿Y Hasta que llegaste a jugar en cancha grande de arquero, no? no fui, solamente en el fútbol formativo me tocó una vez que viajamos a jugar acá en Argentina, en Córdoba, porque en ese tiempo no sé si hacían campeonatos que se jugaban con equipos grandes, pero el jugador que era muy alto no le gustaba que participen, no sé por qué, pues se sacó una diferencia. Y me tocó, o sea, a mí pasar la estatura permitida y no podía jugar, o sea que ahí me pusieron en el arco. Teníamos un arquero muy bueno, pero ahí me hicieron atajar un partido contra el Instituto de Córdoba solamente. Pero igual en el baby ya aprendí y me di cuenta que lo mío era salir de ahí, bueno, y jugar. Bueno, yo jugaba de 6, acá en Argentina es 5, Claro. y a raíz bueno, de llegar a hacer muchos goles, jugar bien, el técnico cuando me llama a primera a los 16 años,
me dice que yo tengo que jugar como un 9 retrasado de enganche. Ya. Oye, te la han preguntado cuánto, 154 veces lo de Maradona y Mandillú, pero es que es obligatorio, Pepe, que no es mi culpa. No. Así que ya, mira, ni siquiera te voy a preguntar. Dale con Maradona y Mandillú, dale. Vía libre. Yo empecé a jugar justamente en la Ferrere con el hermano de Diego, con Lalo. Y Lalo me agarró mucho aprecio, me quería mucho, me tenía mucho cariño, y bueno, y hacíamos una muy buena dupla, ¿no? Él jugando por izquierda y yo jugando más suelto. Hacíamos muy buena dupla. Entonces, justamente Lalo, después de que él estuvo el año 93 o 94 con nosotros, se va de la Ferrere, y en ese 95 es donde Maradona agarra Mandillú de Corrientes, y Lalo es donde también le dice mi nombre a Diego para que me pueda llevar allá. Bueno, y yo tenía ya ofertas de Estudiante de La Plata, de Gimnasia de La Plata, de Quilmes, de varios clubes de la primera división, pero cuando me nombraron a Diego Maradona en Mandillú, volé para allá rápidamente, ¿no? Entonces, fueron días espectaculares porque al ser mi ídolo, y recuerdo, y siempre lo digo de esta manera, cada vez que me llamaba, pues siempre me llamaba al camarín, todo, me trató muy bien, la verdad, y cada vez que estaba me temblaban las piernas, pero mal, encima una cosa tan pequeñita, y decir que todo lo que hizo con esa estatura, con su forma de ser diferente a lo que todo el mundo ve, ¿no? Cuando le toca a los periodistas y todas esas cosas. La verdad que he aprendido mucho y he escuchado mucho lo que me ha hablado. Pero bueno, al día de hoy sigo siendo amigo de Lalo, y bueno, Diego, ya como todos sabemos, ya no está, ¿no? Yo he leído muchas veces que tú decías que, y ahora me lo confirma, que ver a Maradona ahí es como impactante, sobre todo para ti que estabas comenzando en el fútbol, ver al ídolo ahí, pero eso tal vez debe ser como medio complicado al momento de ponerlo como entrenador, digamos, porque como entrenador uno dice, chuta, es Maradona, tal vez no estoy de acuerdo con algo que me diga en la parte de entrenador, pero es mi ídolo, no. Y uno como que con los ídolos como que se nubla, se obnubiliza, sino ¿te pasó a ti? Lo que pasa es que yo sabía, desde chico yo supe lo que quería, entonces era de escuchar mucho, de querer aprender, de saber lo que me tocaba ponerme a mí, en este caso el número de una camiseta. Entonces yo el número 10 lo asimilaba mucho con Diego, justamente, ¿no? Él siendo mi ídolo. Pero lo que yo miraba y me asombraba mucho es el trato que tenía a raíz de lo que yo veía en su momento por televisión, ¿no? Entonces era totalmente diferente. Y al ser tan chico, yo tenía 18 años, al ser tan chico y tener sueños como me pasaba a mí, que se me cumplieron, gracias a Dios, yo pensaba y decía en mi habitación, cuando me tocaba estar, decía que me estaba llegando todas estas cosas increíbles muy rápido, ¿no? Y por eso yo soy un agradecido, pero muy agradecido del fútbol, no tengo ni más ni menos, pero conformé mi familia, y justamente soy agradecido de que mis hijas, de que mi esposa hemos vivido todo un tiempo en Chile, donde mis hijas pudieron ir a un colegio donde hoy yo saco la diferencia viniendo a Argentina, lo que es la diferencia del respeto, de que no me costó tanto por ahí orientarlas hacia un lugar porque lo han aprendido solas, y desde dónde venía, ¿no? Los colegios que nos tocaba mandar. Entonces eso la verdad que me puso muy contento, y eso es lo que nos tiene también a nosotros como familia en todo momento pensando en nuestra segunda casa, que es Chile, ¿no? Ya. Ahí vamos a conversar la llegada a Chile. Yo me estoy imaginando cómo fue que a ti te llegó, como dices, tan joven, esta oportunidad de jugar en Chile. Te dicen, hay una oferta de Provincial Osorno, que no está muy en los libros de Argentina,
un equipo como Provincial Osorno. ¿Cómo fue eso y cómo era tu primera experiencia fuera de Argentina más encima? Entonces, Bueno, eso fue muy especial. Yo desde chico, Antonio, mira, siempre luché por un sueño y mi meta fue que en este caso lo que yo veía de mis padres y de algunas necesidades que a veces teníamos con mi esposa, que yo estoy de los 15 años con ella. Mi hija nació cuando yo tenía 19 años, éramos jóvenes nosotros. Entonces ver las cosas que nos costaba y que no podíamos comprarnos, todo fue en base a la necesidad que uno tenía, aprovecharle el talento de uno, pero aprovecharlo bien, no esperar nada. Entonces, bueno, pasa lo de Mandillú, me vuelvo 6 meses más al Deportivo La Ferrere cuando Mandillú desciende, porque bueno, con la llegada de Diego, después que se fue, quedó en una deuda, pero grandísima en el club, porque era todo lo de primera, cuando viajábamos, jugábamos en el fútbol, bueno, 6 meses en La Ferrere. Creo que el 95 desapareció Mandillú, algo así, ¿o no? Claro, termina el campeonato, termina descendiendo Mandillú, Claro, y ahí desaparece. y ahí desaparece, claro. Claro. Entonces, bueno, jugando en la primera B acá en mi club, en La Ferrere, técnico de Provincial Osorno, Cacho Malvernat, yo tenía la posibilidad todavía de los mismos clubes, Estudiantes de La Plata, de Gimnasia, de Quilmes y algunos del ascenso que se sumaban. Eh, y en Argentina, como en varios lados, ¿no? Creo no se llegaba nunca a un buen arreglo económico, entonces los clubes no te dejaban ir por nada. Y un día me llega el rumor, jugando el reducido que estábamos jugando nosotros con La Ferrere, me llega el rumor de que me venían a ver de Chile, ¿no? Entonces, creo que me hizo mal porque jugábamos el ida y vuelta como en un playoff con Argentino Rosario. Allá habíamos perdido 2-0, después nos tocaba definir nuestra cancha y jugué un partido malísimo, pero mal. Creo que me hizo mal esa información. Entonces... ¿Y cómo Cacho había escuchado de ti? Porque fue él el que te fue a ver para allá, ¿o no? ¿Cómo? Claro, es un técnico, Juan Carlos Carotti, que habló con un representante que andaba buscando un enganche. Cacho, lo primero que hizo Cacho fue viajar con ese representante. Él estuvo en la cancha del Deportivo de La Ferrere metido en las barras, lo que son las barras acá, y encima la de La Ferrere son terribles, metido en el medio de la barra y no le interesó el partido. Preguntó quién era el jugador más destacado, el mejor jugador de La Ferrere, y a mí me dicen Joey acá, Joey Díaz, Garrafa Sánchez, Joey Díaz, bueno, y ahí tomó la decisión de llevarme. De todas maneras, yo me di cuenta después cuando llegué a Provincial Osorno, sí, la verdad que me puse medio triste porque llovía como loco, yo extrañaba, ya tenía a mi hija, a mi señora, entonces era la primera vez que yo salía del país también, ¿no? Siendo chico. Y al otro día teníamos fútbol en Rupanco, así que me pone para el lado suplente Cacho y hago 2 goles. Y lo paso por al lado y escucho que le dice al profe Pizarra, le dice, vamos a poner para el lado titular a ver qué hace. Y bueno, las 2 primeras pelotas que toqué también los mismos goles, bueno, y ahí recién me informaron que tenía que pasar por la sede para firmar el contrato y todas esas cosas, ¿no? Que me estoy imaginando la escena, ¿eh? Tú que eras un muchacho bastante joven, llegando a esta ciudad que poco conocías o nada conocías tal vez, por una parte, una belleza natural ya fuera de este mundo. Claro. Por otra parte, un clima jodido. ¿Cómo te sentías ahí en esos momentos, digamos, en esos primeros choques que tuviste con Osorno? Bueno, mira, yo la primera vez que cuando voy a firmar, no firmo contrato porque lo que me han dicho no era. Tuve una charla ahí con el profe y el profe me convenció de que haga bien las cosas, que si me iba bien acá los clubes iban a fijar mucho en mí y todo. Bueno, y decidí eso, llegar. Y en el momento, bueno, yo como soy un jugador, fui un jugador delgado, livianito, entonces me gustaba jugar con lluvia, me motivaba mucho más. O sea que fue lo ideal para mí ya tener a Pedro González, que era rapidísimo,
Marcelo Corrales, que hacía muchos goles. Teníamos un plantel igual muy bueno en Osorno y que me recibieron de la mejor manera. Me Ese era acuerdo que Pedro yo, González Pirela, ¿no? Pedro González Pedro Pirela. González Pirela, sí. Sí. Me acuerdo que llegué sin botines, sin zapatos, porque me los había olvidado acá en el club, en la Ferrere, y no llevé y no tenía cómo hacer y todos me decían para prestarme un par de zapatos hasta que me pueda comprar uno. Y era verdad, sí, porque tenía que tener para poder comprarme en ese momento también, porque no estaba económicamente nada bien, ¿no? Entonces, el compañerismo fue, la verdad que muy emocionante, bueno, y tal es así que con los chicos de Osorno hasta el día de hoy también tenemos muy, pero muy buena relación, ¿no? Fue un equipo bastante recordado ese de Osorno del 96, porque ese fue, si no me equivoco, fue la mejor campaña histórica de Provincial Osorno. Sí. Si no me equivoco. Era el Parque Chota era jodido cuando estaba la cancha, un barrial ahí, pero era bonito fútbol ese, ¿eh? Era muy bonito fútbol ese. Me acuerdo los equipos que venían, la U de Chile, Leo Rodríguez, Kuki Silvani en ese momento, Visconti en la Católica, varios Colo-Colo también, que renegaban por la cancha que era con barro. Entonces, nosotros lo disfrutábamos, ya estábamos acostumbrados, ¿no? Pero ellos tenían que viajar y venir y enterrarse en el barro hasta que después se hizo sintético. Pero hacíamos valer el estadio nosotros, les costaba siempre a todos y bueno, ese año con Cacho creo que obtuvimos la cuarta posición, fue bastante interesante. Oye, Cacho, ¿era tan de la escuela de estudiantes de La Plata como entrenador o no? Cuéntame Mira, de Cacho, lo que se veía para adentro, porque para afuera, qué sé yo, pero uno dice, era tan de esta escuela de estudiantes. así como lo ven ustedes, y que todos sus compañeros en ese caso tienen la misma escuela y lo manejan de la misma manera, que me ha tocado conocer a varios de ellos. Este, una persona muy inteligente, pero a la vez muy graciosa, todo lo ponía todo junto. Entonces quizás te estaba retando, pero te estaba haciendo reír. Lo que sí que el jugador entendía de lo que pretendía él y que si vos no lo hacías bien ibas a quedar en la banca, él no tenía problema en ese sentido, pero fuera de eso, después los entrenamientos y todo era muy, muy simpático, entonces nos hacía tener esa confianza necesaria para poder jugar y hacer las cosas tranquilo. La verdad que una persona, ya que yo creo que ahora de lo que vamos a ir hablando va a llegar el momento que te voy a contar una anécdota con él, ¿no? Entonces... No, tíramela al tiro, tíramela. Bueno, Mira, yo te voy a contar una vez, yo me acuerdo siempre sí, unas declaraciones del Cacho Bernat que le preguntaba cuál era la comida que más le gustaba, y él dijo, sí, no, probé los tontitos, los locos. Y él sí. dijo, no, los tontitos son muy buenos. Los tontitos, claro. Los tontitos, pero se estaba refiriendo a los locos. A los locos, Pero en fin, claro. ya, no, tíramela al tiro, necesito Bueno, saber la anécdota. bueno, mi situación en Unión Española fue la mejor, porque yo fui siempre escalón por escalón hacia arriba, gracias a Dios, nunca me bajé, ¿no? Entonces, yo tenía un representante, Eduardo Petrini, que fue representante de él, que lo llevó a Chile y se terminaron peleando. Y yo en ese momento, en Unión Española, que tuve todas las mejores posibilidades de Colo-Colo, la U, Cobreloa, Católica, lo tenía como representante a él, pero tampoco estábamos peleados. O sea, tampoco no hablábamos. O sea, que demuestra que era una mala persona, hablando Era rápido, ¿no? difícil el hombre, Era ya. difícil. Entonces, ¿qué pasa? La primera persona que habla conmigo es la gente católica en ese momento. Creo que en ese momento estaba Harold McNichols, que conversa conmigo, todo, bueno, y a mí me gustó la idea. Después me llamaron de la U, de Colo Colo, hablé con todos, pero yo a la católica le había dado la palabra, ¿no? Eh, Esto fue el año 2001, perdón. El 2000 estabas en Unión, Y el 2001 pasaste a la 2001, Católica. 2000 pasé a la católica. Entonces, bueno, vengo a Buenos Aires, vengo acá, habla un amigo mío, Hernán Caputo, conmigo, todo, que yo tenía que hablar con Eduardo Petrini, porque de todas maneras es él el que define con la firma, dejándome ir al club que yo tengo que ir. Y bueno, acepté hablar con él. Tal es así que, de verdad, antes ya lo veía que venía de allá y ya lo estaba insultando yo a él. Pero bueno, después se calmó. Y lo único que le dije
es que yo ya había hablado con la gente de la Católica, leí la palabra, y él me dice, preocupado, que él tenía la propuesta de Cobreloa. Entonces la propuesta de Cobreloa ya era técnico Cacho Malverná y presidente de Heriberto Pinto. Esa propuesta de Cobreloa, él había firmado un precontrato, seguramente había arreglado lo económico de él, lo que él quería. Y entonces cuando me llama Cacho, yo le dije, Cacho, mirá que yo le di la palabra a la gente de Católica, todas las cosas, no, pero acá está el presidente, quiere hablar con vos, todo, bueno, ahí hablé con Heriberto Pinto, me dijo así me dijo, que elija el monto que yo quería ganar, todas las cosas, le dije, no, perdón, le digo yo, creo que me equivoqué igual, pero, perdón, le dije, pero yo soy de palabra, le di la palabra a la gente de Católica, le dije, y bueno, no me pudo convencer Heriberto, tal que termina diciéndome que soy un jugador que no me necesitaba, mira después cómo se da, ¿no? Que no me necesitaba, que no me iban a buscar más, que todas las cosas. Bueno, yo lo entiendo, Heriberto, le digo, muchas gracias. Bueno, y al tener tantos amigos, yo termino arreglando en Católica, al tener tantos amigos me dice, Pepe, acá Cacho está muy enojado con vos. ¿Qué pasó? Le digo yo, ¿viste? Seguro porque no fui. Y sí, dice, él dice, José Luis Díaz, pero tenía una forma graciosa, así, a José Luis Díaz no lo quiero ni ver, no lo quiero más ni lo conozco, dice. Entonces, dijo así, nosotros nos reíamos, dice, ¿en serio? Sí, bueno. Me recuerdo que vamos a jugar con Católica a Buenos Aires con Boca, venimos a jugar acá, y después nos tocaba viajar a Calama, desde acá, viajar a Calama por el campeonato nacional, donde Juvenal Olmo, que era el técnico, hizo algunos cambios, que jugamos Sudamericana algunos y otros iban a jugar el campeonato. Entonces a mí me tocaba ir a la banca. Y yo dije, ¿qué me va a decir Cacho? Entonces, sin decir nada, algo venía. Salimos, yo iba a la banca, salimos, el primer banco era de Cobreloa y el segundo más allá era el nuestro, o sea que teníamos que pasar así o así, y todos mis compañeros viendo lo que iba a pasar. Entonces sale Cachito, porque era medio chuequito también, sale rápido así, yo pasé más que lado por el medio más o menos, sale rápido, me dice, Pepe, me dice, hola Cacho, digo, ¿cómo estás? Y solo, yo no le pregunté nada y no le dije nada, y solo me dice, mirá Pepe que yo no dije nada, yo no dije nada, no crea nada que yo no diga, no, Cacho, ¿qué pasó? Le digo, no, perdón, como acá hay algunos boludos que hablan tonteras, dice, yo no dije, no, Cacho, quédate tranquilo. Y yo conociéndolo como es él, yo dije, seguro que lo dijo de esa manera, ¿no? Pero después no lo quería demostrar. Y bueno, pero en realidad yo no sé, creo que estuve mal porque el que me llevó a Chile también fue él, me llevó a Audax Italiano, fue a Cobreloa, después me querían Cobreloa, es una lástima no haber podido ir, pero fue una cuestión más que nada de compromiso, ¿no? Y yo digo que me equivoqué. Pero después te sacaste los balazos, ¿no? Así que... Y lógico, ahí como ese de repente digo yo, el destino que termino yendo a Cobreloa y creo que es lo mejor que me ha pasado, ¿no? Claro, sabes que a mí me llama mucho la atención lo que pasó después de Osorno, que tú firmabas contratos por un año, o se daban todos por un año, Audax un año, Unión un año, Católica un año. Esa fue una estrategia planificada, así se dio el asunto. Lo que pasa es que eso es lo que hacía mi representante. Por eso estaba peleado con él. Y siempre, después me enteré de muchas cosas, ¿no? Que yo no las sabía y que a mí no me interesaban. A ver, quizás he perdido mucho en la parte económica, porque a mí me llamaron de Francia, me llamaron de México, me llamaron de España, y no se terminaba dando. Y yo ya hablaba con los clubes y me decían que me querían. Y yo digo, qué raro, claro, cuando terminan hablando con él, no pasaba nada. Entonces, lógicamente, en Audax, cuando yo estoy ahí, un club muy ordenado, muy lindo, muy respetuoso, que estaba muy cómodo, hablan conmigo 2 meses antes de terminar el campeonato. Y ellos sabían que el problema iba a ser Eduardo Petrini. Entonces, no termino renovando con Audax porque no lo permitió Eduardo Petrini, ya había encontrado Unión Española que había ascendido, ya estaba con el presidente y arregló su contrato con Unión Española. Yeah. Entonces, yo me daba cuenta ahí que era el tema de lo económico, que él lo manejaba, que me entero después yo todo al final, ¿no? Ya. Yeah. Oye, cuando llegaste a Católica, que ese fue ya como el paso al equipo grande de Chile, llegar a Católica, también duras un año ahí. ¿Te hubiera gustado quedarte un poco más, haberte consolidado un poquito más en Católica? También me gustó, fui goleador del equipo,
A mí me llevó Rijsbergen, el holandés. Me pidió y el que habló conmigo fue que lo hicieron de una manera muy profesional, Jaro Magnico, que después terminan viajando a Buenos Aires, arreglamos. Me hubiese gustado, sí, quedarme más, pero yo digo, ahí está el destino donde entró, ¿no? Porque tuve la posibilidad, creo mucho en eso yo, ¿no? Tuve la posibilidad de ir a Cobreloa antes eh, y quizás no fue el momento y tenía que haber pasado por Católica y después llegar a Cobreloa, ¿no? Como se dio. A mí la gente me quería mucho, el presidente. Bueno, a ver, en todos los clubes de Chile siempre, gracias a Dios, he dejado las puertas abiertas y quizás es algo normal de haber sido respetuoso, más allá de como jugador, ¿no? Pero me asombra mucho a mí a veces los mensajes de cariño de gente de Colo-Colo, la U de Chile, de varios clubes. Ahora, ojo también que en esa época pasar de Católica o de la U o de Colo-Colo a Cobreloa no era pasar a un equipo chico, era pasar a Cobreloa, también era un grande. Yo, como te decía recién, a ver, ir a Católica, estar con Pipo Gorosito, que yo al llegar usé la camiseta número 9, que de todas maneras tenía también un peso grandísimo con el Beto Acosta, con varios jugadores que la han utilizado también. Cuando Nelson agarra me dice, mira que ¿quieres venir a Calama? Agarro, le digo, sí. Mira que acá la gente está muy enojada contigo por lo que sucedió, todas las cosas, así que no vaya a ser que te asustes, que después venga y no te guste la ciudad. No, le dije, Nelson, yo no voy por eso, yo voy a jugar. Si es el fútbol, le digo, es a lo que voy. Y quédese tranquilo que voy a andar bien. Ya iba con esa intención. Antes de irme para Calama, sabía que es un club con mucha historia, que ha jugado finales de Copa Libertadores, que si lo hubiese jugado en Calama lo hubiesen ganado, con equipos donde había jugadores también sobresalientes, brasileros, uruguayos. Y me empiezo a ver, a mí me gustaba mucho cómo jugaba Liebre Riveros, con un pie espectacular. La camiseta la usó el Ivo Puela, también llegó a usar la número 10. La usó otro de mi siglo y muy amigo mío, Marcelo Troviani. Imagínate el nivel que estás hablando, o sea. Y digo, pucha, digo, en un momento, ¿no? Yo no me asusto con nada, pero digo, pucha, esta está pesada, ¿eh? Digo, no habrá otro número por ahí, decía, pero bueno, digo. ¿Pesaba la 10 de Cobreloa? ¿En sí, Calama? Pesa bastante, pesa mucho. Y yo me di cuenta y creo que eso fue lo que me llevó a mí a siempre sobresalir un poco más de lo que daba en cada partido, ¿no? Porque yo me he convertido en un jugador, por decir, más de talento, más de habilitar, de hacer cosas así, en un jugador más de correr, de marcar, de jugar, de hacer goles. Me hice un jugador mucho más completo ahí, ¿no? Oye, qué raro, ¿sabes qué? Siempre cuando uno habla del Pepe Díaz, José Luis Díaz, uno dice, bueno, el mediocampista que jugó en Chile, el mediocampista. Era un mediocampista que hacía 15 goles por temporada, era una rareza. Ahora, viendo el fútbol de esos años, acabas de decir el Liebre Riveros también hacía 15 goles por temporada. Claro. Estaba Visconti, que Visconti el año que jugó en Católica también hizo 15, 20 goles. Sí. ¿Cómo era ese futbolista que tú representabas ahí? ¿Se puede traer al fútbol actual ese tipo de futbolista? Es que creo que no hay más. Creo que esa parte, aparte de los esquemas que utilizan ahora los técnicos, ese jugador no está. Leo Rodríguez, Visconti, Darío Conca en su último momento en Católica, el Mago Valdivia, jugadorazo. Y creo que seguramente me voy a olvidar de alguno, pero había mucho talento en esa clase de fútbol que se jugaba. Y yo hoy, dentro de lo antiguo, con lo nuevo, hacer el complemento sería ideal. Entonces, el jugador en la posición que yo jugaba a mí me hace falta siempre, porque es el fútbol que me gusta. Yo juego para adelante
ofensivamente de una manera y voy a defender de otra manera porque también tengo que defender. Y es lo que nos pedía Nelson Acosta, a Jonathan Cisterna, al Chico Martel y a mí, que siendo jugadores de creación o enganche, que también nos acostumbremos a ayudar cuando hay que robar el balón, ¿no? Entonces, esas cosas son importantes, yo creo, para el futbolista, que no se acostumbra solamente a querer hacer algo para adelante. O sea, también tiene que tener ese auxilio para sus compañeros, ¿no? Sí, pero también llegabas al gol. ¿Cómo Siempre. estos jugadores que estamos hablando, que eran volantes que llegaban al gol, que hoy no se ve eso, el volante 10 que llega al gol, es difícil. Y lo que pasa, Antonio, que hoy ha cambiado mucho, y no es culpa de los jugadores que están ahora. Yo creo que por ahí se ve muchísimo el jugador que sobresale y el resto viene muy atrás. Y debe ser preocupaciones de otras clases, donde hoy todo es mucho más fácil, donde el negocio del fútbol ha crecido un montón económicamente. Y antes por ahí uno lo hacía más que nada por lo que yo te explicaba, porque he escuchado muchos compañeros que relatan casi una misma historia, ¿no? La más cerca, la de Alexis Sánchez, de cómo él sale de Tocopilla y toda su situación futbolística, que después le cambia la vida, y eso es gracias a lo que uno hizo, con algo que uno le gusta, ¿no? Qué increíble el fútbol chileno al que tú llegaste. Si uno lo mira en retrospectiva y más allá del gran Chile que hubo ahí 2015, 2016, ya, el fútbol chileno al que tú llegaste era un fútbol top. Tú acabas de decir, o sea, estaba Laio Rodríguez, estaba, qué sé yo, Gorosito, habrá estado Acosta en su momento, estaba y tú, aparecía Marcelo Fraquia en Temuco. Era un Claro. fútbol chileno estelar. Sí, sí, ¿No sí, de sientes verdad. así? Sí, me tocaba competir a mí con equipos. A ver, yo viví siempre el fútbol de una manera emocionante, por decir, sabiendo lo que yo tenía que hacer, pero disfrutando también el rival de quien me tocaba. Tal es así que yo no he sido de cambiar muchas camisetas en el sentido de que lo que vivía era ese momento del fútbol y querer ganarle por ahí a las figuras que ya estaban hechas en el fútbol. Entonces yo disfrutaba el triunfo, me olvidaba de eso, pues lo disfrutaba con mis compañeros y si perdía salía muy enojado. Entonces me olvidaba de ese tema y a veces decía, sí digo, podría haber tenido la camiseta de tal, del otro. Bueno, Zamorano, que es alguien también que llegó a ser como un ídolo para mí, porque yo me hago del Real Madrid por él, en el momento que le toca, cuando le dice Valdano que no lo iba a tener en cuenta, que iba a ser el quinto delantero y Iván le dijo que él se quedaba a pelear el puesto y termina siendo el que le da el campeonato, hasta en la final que hizo el gol, todas las cosas, y eso yo lo sentí como algo, pero espectacular para metérmelo dentro mío, ¿no? Un ejemplo para poder hacerlo, y bueno, la alegría que cuando jugamos el 2003, perdón, que ganamos la apertura ya, yo lo miraba, el primer partido que jugamos en Santiago no dije nada, pero el segundo partido que estamos en Calama, lo miraba que sacaban ellos desde el medio, lo miraba, dije, este no me va a saludar, que todas las cosas, bueno. Y se da vuelta así y me dice, José, ¿cómo andás? ¿Qué todo? Y yo dije, no, ya está. Entonces, a ver, Juvenal Olmo un día me dijo en Católica, Pepe, ¿usted sabe el nombre que tiene acá en Chile? Y cuando me hizo la pregunta dije, ¿pero qué será eso? ¿No? Él quería hacer ver, bueno, lo que yo era como jugador, ¿no? Pero nunca le presté atención a esas cosas. Lo mismo cuando estoy por hacer el gol número 100, yo no llevo estadística, no me interesaban. Y ahora después vi lo importante que es estar en una historia ya de determinada cosa, ¿no? De ser el máximo goleador extranjero en el club, de ser uno de los extranjeros que más han jugado. Entonces, para mí yo cuando voy bajando toda mi situación de profesional que me ha pasado, me empiezo a dar cuenta de todas esas cosas, pero le tomo más la importancia,
no del jugador, le tomo mala importancia de persona. ¿Por qué? Porque el respeto va hacia mí y hacia mi familia. Eso me llama mucho la atención. Entonces, digo, algo bueno habré hecho bueno, que nos cuidan mucho, que nos quieren mucho, que nunca nos faltan el respeto, ¿no? Ahora vamos a meternos en Cobreloa, que Cobreloa es tu club, tú eres un exfutbolista de Cobreloa. Sí. No estoy desmereciendo el resto de carrera que hiciste acá, que donde fuiste, jugaste y hiciste gol en todos lados. Pero Cobreloa es un club muy especial, ¿no? Lógico, yo lo conocí. Me acuerdo que cuando llegué, me hablaban todo por el temor de que no me guste la ciudad, esas cosas. Y no es eso para mí. Yo me adapto fácil a esas situaciones. Pero sabía que lo que tenía que hacer. Entonces, antes de llegar a Calama, nosotros estábamos en Pinto Durán, estuvimos en Santiago, que jugamos 3 partidos. El día domingo, que fue que llegué yo en la mañana, Cobreloa se enfrentaba a Palestino en la Cisterna. Después vamos a jugar por la pre-sudamericana con Católica en San Carlos, que llovía, que ganamos también. A Palestino le ganamos 4-0. En eso yo no fui al banco. Con Católica me hizo jugar Nelson porque, bueno, nosotros salimos medio, como decimos acá, medio tiroteado con Juvenal cuando yo me voy de Católica. Que creo que ese fue un error que yo cometí porque me pedían que me nacionalice. Ya era la segunda vez que me nacionalice por el tema del cupo y todo, y yo no lo quise hacer. Pero no por no tener el cariño a Chile, ¿no? Porque hoy me arrepiento de eso, ¿eh? Y, y me enojé un poco, sí, porque bueno, ya tenía otro extranjero juvenal, que era Jorge Campos, el paraguayo, Paraguayo, sí. en mi lugar, ¿no? Entonces, este, eh, me toca, después Colo-Colo jugamos que ganamos 2-1, y ahí recién vamos a Calama. Entonces los resultados en Santiago habían sido buenos. Llegamos a Calama, estamos jugando la pre-sudamericana, que nos toca el día de semana con Cobresal. Y la gente callada. Yo te he acostumbrado que cuando iba a un club, te nombran o te levantas, la gente te aplaude, ¿no? Entonces faltaban 15 minutos para terminar el partido, ya 0-0 íbamos, y Nelson me llama para entrar, y yo sentí todo ese silencio, nada, no hubo un aplauso, nada, todo ese silencio ahí. Y lo que me ha pasado siempre en Cobreloa son esta clase de situaciones. Que entré con todo, la primera pelota que toco, gol mío, de zurda al lado del palo. Ahí la gente empezó a aplaudir todo, y desde ahí ya me solté y empecé a hacer gol. Entonces tiene un principio y todavía no tiene un final Cobreloa, va a seguir siempre siendo algo para mí muy importante. Cuando entendí, cuando vi todas las cosas, cuando nace mi nieto en Calama, cuando veo todas esas situaciones, yo ya me di cuenta ahí que yo ya era un hincha, me hice hincha, yo era hincha de Boca Juniors, y hoy ni siquiera me interesa. Hoy es Cobreloa, sufro con Cobreloa. Un día ya me puse muy hincha, y ya me di cuenta que tenía que bajar un poco los decibeles porque tampoco es así. Entonces me puse a verlo ya como hincha, pero al haber sido jugador también, ¿no? Entonces, pues se sufre mucho, y más de estando de acá. Está la impotencia de no poder estar en ese estadio hermoso que se ve, lo que sucedió el último de haber perdido 3-2, sufrir todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, me gusta mucho ser de Cobreloa. Oye, y bueno, me imagino que ahora se sufre más todavía con todo lo que pasó últimamente con Cobreloa, ¿no? Que es más difícil con Cobreloa a la vez, estando lejos. Sí, Antonio, mira, y yo que he vivido, porque tengo la confianza con mucha gente, y sí que me han asombrado, ¿no? Por su forma de actuar en el momento de poder, digamos, de tener un poder, que en este caso ser presidente o ser dirigente, que cambien su forma de ser con alguien, ¿no? Entonces, yo lo que no entendía, porque yo siempre quise ir y dar una mano, y con esto ir y radicarme también, como lo han hecho muchos argentinos también, pero lo mío es totalmente diferente porque yo no tengo ningún problema, porque mis hijas quieren ir, ya mis hijas tan grandes quieren ir.
el marido y novio de mi hija quieren ir, mi señora quiere ir, mis nietos quieren ir, entonces no tengo ningún problema de decir, bueno, me voy a Chile porque me van a seguir todo. No, no es que voy a pensar, me voy a Chile pero no sé, voy a ver porque está mi familia, no. En ese punto, y este último viaje que he hecho ha sido espectacular. Una, por el momento que hemos pasado, con todas esas leyendas de América y con todos los históricos de Cobreloa, que para mí la verdad es una alegría y un placer de poder conversar con ellos y que ellos me hayan metido en su grupo también, Covarrubias, el Chifi Roja, Mario Soto, Camilo Pino, El Hugo Ligua. Torí, el Ligua, imagínate todas esas cosas que yo sé lo que hicieron y lo que vi, verlo a Víctor Oye, Merelo. qué tremenda junta de figuras fue eso, ¿ah? Pero Oye, era para espectacular. donde miraba y había una estrella. Pero yo lo que no puedo creer todavía, Antonio, de lo que jugaron y la gente grande de 60 años, pues cómo corren, y cómo juegan, y cómo sienten, y cómo les gusta ponerse esa camiseta. Entonces yo, hace 2 años que fui por el tema de los históricos también que nos invitaron, había que, como Covarrubia, todo, que yo siempre los quise conocer y todo, no se daba la oportunidad. Y me acuerdo una conversación que tuvimos y yo agradeciéndoles de lo que es el club hoy, empezamos a entablar una conversación, bien todas las cosas, y él agarra y me dice, Pepe, ¿te puedo decir algo? Sí. ¿Y cómo no, Juanito? Le digo, y agarra y me dice, te tenía diferente, me dice, con otra personalidad. O sea, yo veía desde lejos, no me gustaba, dice. Pero me equivoqué, así que te pido perdón. No, le digo, Juan, está todo su derecho, pero yo la verdad que usted capaz que no me van a creer, pero yo disfruto de estas cosas, porque yo sé quiénes son. Entonces, disfruto estar con ustedes, viajar con Marcelo Troviani de Buenos Aires, con su esposa también, a Calama y estar a la par de él y que todas esas cosas. Yo disfruto, un campeón del mundo. Entonces, son cosas que me dio un trabajo que lo hice porque me gustaba, no un trabajo esforzado, cosas así. ¿Por qué? Porque muchos dicen, sí, es sacrificado también, ¿eh? Pero es lo que yo nací, con ese talento y lo que me gustó hacer. Y lo que me dio el fútbol y me sigue dando es impagable, ¿no? Oye, hace poquito tú me decías que tuviste ofertas de la U. ¿Cuán cerca estuviste de llegar a la U? ¿Cuán cerca estuviste de llegar a Colo-Colo, por ejemplo? Bueno, en Colo Colo tuve varias veces. Yo lo que hago siempre es conversar y escuchar, ¿no? Yo siempre acá en mi casa hablaba con mi esposa y decía que se sabe que la U y Colo Colo son muy populares y detrás de eso hay muchas cosas buenas que te pueden llegar a pasar dejando el fútbol después, en cuestión de trabajo y cosas así, ¿no? Pero yo le decía a mi esposa que tomar esa decisión de poder ir es perder la idolatría que yo tenía en Cobreloa, ¿no? Entonces no quería regalar eso. De escuchar siempre hay que escuchar y fui y hablé varias veces. Hay una situación con Colo Colo, el año, no me acuerdo, estaba el Vichy Borghi, jugamos en Calama, empatamos a 3-3, creo que fue el 2007, si no me equivoco, 2006. Donde termina el partido, empatamos a 3-3 en Calama, y el Vichy va rápido a hablar conmigo a la mitad de la cancha, y se vinieron todos los periodistas hacia el medio, entonces el Vichy me dice que después conversábamos en el vestuario porque no se iba a poder hablar ahí. Bueno, termina el partido, estaba así, yo estaba con mis compañeros hablando, toda esa situación, todo así, y viene el ayudante del Vichy a hablar conmigo, que si quería Colo Colo, que él quería hablar conmigo, todo eso, ¿viste? Y yo le dije, no, lo que pasa es que estoy muy bien acá en Cobreloa, digo, no, pero Colo Colo es diferente, toda la cosa, bueno. Me acuerdo que me vengo de vacaciones a Buenos Aires y me llama, suena el teléfono, número desconocido, y perdón la expresión, pero me dice así, ¿qué hace, pelotudo? Y yo agarro, ¿quién habla? Qué boludo que soy, me decía así, y me trataba así como 5 minutos, dime quién habla, porque si no te voy a cortar, no sé con quién estoy hablando, le digo, parejo, y se moría de risa. ¿Y quién era el Vichy Borghi? Entonces me dice, dale, boludo, vas a venir, no vas a venir, que todas las cosas.
Y mirá, y le expliqué a Claudio lo que era Cobreloa para mí y todas las cosas, ¿no? Entonces, creo que esto fue lo que cerró, porque de todas maneras después me dijo, igual te voy a hacer hablar con un dirigente. Me llamó, que no me acuerdo cuál es el apellido del dirigente en ese momento, y me dijo que yo tenía que hablar, si yo quería ir, tenía que hablar con Augusto González, que era el presidente de Cobreloa, para que me deje ir a Colo Colo, y a ellos no le pidan plata. Entonces yo no dije nada, acordé, bueno, listo, muchas gracias, chao. Corté ahí y me quedé en ese. Después me cuenta Calule que el Vichy estaba un poco enojado, porque él supo que los dirigentes fueron los que no pelearon por llevarme a mí, ¿no? Las ganas mías no estaban para ir, porque si no lo hubiese hecho así rápido y hubiese arreglado Cobreloa. Para mí ya no quería perder esa parte. Bueno, y la U también, cerca, siempre. Me llamó Leo Rodríguez también una vez, diciendo, dale, venite para acá, que no sabes lo que es la U. Y me asombró una vez esto sí creo que fue 2007, cuando vamos a jugar el último partido del torneo Apertura con con Unión Española en Santa Laura. Salimos a ver el terreno antes de empezar el partido y vienen todos los periodistas conmigo y me dicen que yo era jugador de la U. Y yo agarro y le digo, ¿cómo jugador? Yo no soy jugador, soy de Cobreloa. No, que Augusto González ya había arreglado el traspaso mío a la U, creo que se había pagado $100.000 mi pase a la U. Y tú no tenías idea. Y yo no tenía idea, estaba por jugar el partido con Unión. Y le digo, la verdad que no lo sé, a mí no me informaron nada, todo, pero bueno. Y la verdad que fue así, porque bueno, yo ese partido creo que lo ganamos 1-0 con un gol de penal mío. Y me expulsan faltando 5 minutos más o menos. Ve que yo te digo del destino lo que es, ¿no? Entonces, fue un chico, un juvenil que estaba jugando para Unión, me hace una falta así, donde el Pato Polich no cobra falta, pero él me sigue sosteniendo como una tijera. Le digo, suéltame, le digo, y no me decía nada. Ya, bueno, le digo, suéltame. Así, y nada, bueno, cuando se levantó, agarró y me dijo, ándate, viejo culeado, así bueno, me hizo enojar. Entonces miraba a los árbitros, todas las cosas, y lo que hice es escupirlo. Y me terminan dando 6 fechas. Entonces ahí dice que la U no va a contar conmigo porque jugaba Copa Libertadores y no podían esperar 6 fechas. Y me acuerdo que en la sede de Calama Augusto González estaba enojadísimo. Ahí estaban divididos. Uno porque Augusto me había dejado ir a la U, me dejaba ir a la U, él había hecho el trato, y cómo me van a dejar ir, decían los otros dirigentes, ¿no? Entonces, pero me acuerdo que entré a hablar con él y estaba enojado. ¿Qué tal? Es así que me terminé yendo a Chicago, acá en Argentina. Y de ahí no volviste a Chile, sino hasta el 2000, ¿cuánto? 2012 más o menos, por ahí, ¿no? 2012. Claro. 2012, de casualidad, hablando con Nelson, en ese momento que estaba mucho el Messenger. Entonces le digo, Nelson, la verdad que tengo ganas de volver a Cobreloa, 38 años, 39 tenía. Y me dice, es buena idea, hoy justo está la noche naranja, dice, nos vamos a juntar a cenar con el presidente, con todo. Y me acuerdo que me fui con mi señora a cenar en la casa de mis padres. Volví tipo 1:30 de la madrugada, porque era tiempo de lindo clima, de calor. Voy, abro el correo y me había hablado el presidente Javier Madureira que sí querían contar conmigo. Eso fue una alegría inmensa, la verdad que ahí sentí que me iba a retirar en el club, que todas las cosas. Hice un muy buen campeonato, lástima que se fue Javier Torrente y llegó el fantasma, Marco Antonio, y él pidió que los cupos de extranjeros estén libres para que él pueda elegir. Yo lo entendí de la manera como es, ¿no? Un técnico tiene que hacer su trabajo y si no quiere Claro, alguien, bueno, y armar su puzzle a su medida, qué sé yo. lógico, a ver cómo Claro. sale. Pero bueno, Oye, tuve la Pepe, posibilidad. mira, para ir lentamente llegando al final de esta entrevista, tricampeón con Cobreloa, bueno, los ídolos de los 80, ellos salían campeones con Cobreloa cuando querían, pero Claro. tricampeón con Cobreloa es una marca mayor. Quiero que me hables de qué significan para ti Nelson Acosta y Luis Garisto, y también el Nano Díaz, porque el Nano Díaz estuvo ahí en un periodo muy especial. En la final que perdieron con la U, después en el resto del campeonato, que después llega Nelson Acosta. Entonces quiero que me hables un poquito de los tres. No, bueno, Nelson,
Nelson Acosta para mí es lo mejor que me pasó en mi carrera, porque como yo te explicaba, siempre observando, siempre escuchando, lo encontré un técnico con mucha sabiduría, cuando él hablaba conmigo con la onda de acá de Argentina, de Alfio Basile, de Carlos Bianchi, tenía esa onda. Entonces, más allá también de ser técnico, o sea, era nuestro amigo. Y digo nuestro porque en general nosotros éramos teníamos un grupazo, hasta el que el día de hoy seguimos siendo amigos, ¿no? Ahora dicen Y que cuando el pelado te puteaba, te reputeaba también, ¿o no? lógico, si a mí me pasó una situación también en Boca Juniors cuando vinimos a jugar también ahí con la Copa. eh, entonces me retó que ahí los comentarios, los que están en cancha decían, uy, lo que le dijo Díaz a Costa y la respuesta, bueno, eh, fue la verdad que después muy graciosa porque Nelson me termina diciendo algo que me hizo reír mucho, pero bueno, conociendo el temperamento de él, ¿no? Porque él nos permitía todo, pero dentro de la cancha no hay amistad, no hay nada. O sea, él iba a jugar el que corre, el que está concentrado, el que tiene ganas. Y tengo muchas, hoy que estoy dirigiendo, tengo muchas cosas de Nelson que le he sacado. Por eso te decía recién que el tema antiguo con lo nuevo, lo complemento, sería espectacular. Entonces busco yo ese jugador que me pueda jugar de enganche. Luis Garisto, algo espectacular también, la verdad que fue muy lindo poder tenerlo y conocerlo, ¿no? Y un campeón también, ¿ah? Porque él fue siempre campeón, campeón de América, campeón de Todo. tanto. Una tranquilidad, Antonio, la verdad que una tranquilidad nos daba y nosotros nos enojábamos, no queríamos ser. El profe también, buen complemento hacía, lo mismo que Nelson Acosta con Ítalo Traverso, que era muy bueno, el Lucho Garisto con Matonte también se complementaban muy bien, ¿no? Entonces, el profe nos decía, después de nosotros venir de este campeonato que habíamos ganado, la mayoría por ahí quería algo más que se adapten a nosotros, no nosotros a ellos. Y el profe hacía entender que háganme caso que después la final la vamos a pasar, clasifiquemos playoff, que la vamos a pasar de punta a punta. Y nos mataba, físicamente nos mataba en la arena, corriendo, todas las cosas. Me acuerdo que ahí sufrimos bastante. Eh, pero al final se dio lo que decía. 3-0 afuera, 4-0 en casa, jugamos con la U, 3-0, 4-0, y era así. Y Luis siempre dando la tranquilidad, lo veíamos, estamos por jugar el partido para clasificar a playoff que teníamos que ganar. Y venía tranquilo, todo, y uy, no se le mueven pelos, decíamos nosotros, todas las cosas, bueno. Y en sus palabras, no, la verdad que nos calmaba, salíamos hacia un partido muy bueno y una persona muy querida. Bueno, que todos saben que cuando nosotros ganamos la final, porque fue muy criticado en un principio, no se tuvo paciencia, fue muy criticado, por eso él no se quiere quedar después. Y ese campeonato se lo dedicamos a él, ¿no? A mí me quiso llevar ahí en ese momento, él se iba para Chacarita. Y me dijo, Pepe, vamos a Chacarita. Y lo mismo, le dije, no, estoy bien acá, Lucho. Pero me hubiese gustado poder seguirlo. Lástima que no se quiso quedar en Cobreloa, ¿no? Y el Nano Díaz tiene una situación donde ya es muy diferente a ellos. Ya más para este lado, ¿no? Entonces, muy cabalero, sí, inteligente, trabajando bastante bien junto con el profe también. Que yo creo que de todas maneras, si no se iba, cuando llega Nelson y ganamos el Clausura 2004, yo creo que si hubiese estado Nano igual lo podíamos haber ganado. De diferente manera, ¿no? Pero también lo podíamos haber ganado. ¿Por qué? Por la forma de trabajo que yo veía que estaba llevando. Eh, Y entonces porque el equipo fue, estaba funcionando también, quizás. O sea, el había equipo. bueno, muy buenos jugadores, lógico, sí, 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 en ese caso. Tengo que decir que con la llegada de Nelson también fue una alegría inmensa, porque muchos querían, y eso te dio un aire diferente también, porque al llegar una persona que hay mucha confianza, que todos queremos rendirle y todas esas cosas, te da otro aire también.
Pero he tenido técnicos muy interesantes, como el Mortero Aravena también, que me dejó un montón de cosas. Eh, y bueno, después otros técnicos que tuve afuera, ¿no? Oye, ¿sabes que mientras me estáis hablando, me sigo pensando en la cabeza qué fue lo que te habrá dicho el pelado Acosta que te dio tanta risa? No sé si lo puedes contar, pero... No, pero salió. Lo que pasa es que sale. A ver, yo estoy jugando con Boca, jugaba como extremos, Martel por izquierda y yo por derecha, me puso Nelson. Entonces yo tenía que enfrentar casi siempre a Clemente Rodríguez y la salida de Clemente Rodríguez. Y lo tenía re bien. Y aparte estaba jugando bien. Y por el lado izquierdo, el Feña no estaba participando casi. Y las pelotas que agarraba las perdía. Entonces él estaba al lado de la banca. Entonces agarra y le dice a Nelson en el entretiempo, no puedo hacer nada acá por izquierda, no agarro una. ¿Qué hace Nelson? En vez de dejarme que yo estaba bien por derecha, me cambia a mí para la izquierda y al Feña lo manda para derecha. ¿Y ahí qué pasó? Empezó a jugar Feña y yo no. Pero el primer cambio, ¿quién fue? Yo. Entonces le digo, Nelson, ¿cómo me vas a sacar? ¿Qué? Si no estás haciendo ni una weá, todos cagada, nomás me decía. Pero ¿para qué me cambiaste? Cállate, me decía. Bueno, yo terminaba el partido, me estaba esperando a mi familia para ir a cenar, me dio permiso Nelson. Y después yo no sabía cómo decirle, porque estaba enojado. En eso los comentaristas ahí de Fox, que eran los que pasaban la copa, todos decían, no, lo que le dijo Díaz y lo que le dijo Acosta, y así estaba. Y bueno, estaban comiendo él con los dirigentes y no sabía cómo hacer para acercarme, ya se hacía tarde y todo. Era tarde ya porque los partidos se jugaban tarde, bueno. Y le dije, Nelson, yo te había pedido permiso, todo bueno. Bueno, anda, me dice, anda, pero sabe que tenemos que hablar, ¿eh? Bueno, sí, no te preocupes. Bueno, me fui preocupado. Yo dije, me va a retar en serio. Llegamos a Santiago, jugamos con Unión Española. No me dijo nada hasta ese momento, vamos y ganamos Unión Española. Nos vamos a Calama, contento. Con Boca perdimos 2-1 ese partido. Jugamos bien. Y llegamos a Calama, estábamos trotando, haciendo regenerativo. Y me dice, Pepe, ven. Uy, dije, bueno, acá viene. Entonces, agarro y le digo, sí, Nelson, ¿qué pasó? ¿Cómo jugaste? Me dice así, pero bien, ¿eh? Y le digo, bien, me sentí cómodo, todo. Sí, anduviste bien. ¿Y te saqué, huevón? Me dice. Y agarra y le digo, no. Y le digo, porque bueno, pues estaba jugando ahí. Bueno, porque jugaste bien, no te saqué, huevón. Allá porque no estaba haciendo ni una cagada, me dice. Sí, le digo, pero si vos me cambiaste de posición, no interesa, tenés que andar bien de todos los lados. La próxima vez dice que me digas algo así y que me grites como me gritaste, te pego una patada en la raja que vas a llegar a Argentina tranquilamente sin nada, me dice. Así que no me haga más eso, huevón. Y después, bueno, después se reía todo, ¿viste? Pero bueno, Ya, hasta ese punto. pero eso es un clásico Nelson Acosta, ¿no? Ese es un clásico Nelson Lógico. Acosta. Pero Antonio, lo que nos reíamos en los viajes de avión, en todos lados, porque todos lo molestábamos, ¿viste? Por ahí iba allá adelante y decía, apaguen esa luz que está allá adelante, decía por la pelada de él, ¿no? Y él te contestaba con algo más. Ahora sí, eso no lo puedo decir, pero bueno, te contestaba y iban todos los pasajeros y todos riéndose en el avión, todo bueno. No, vivimos la verdad que. Y para mí fue el otro día una emoción. Porque mi hija que está metida acá en las redes sociales, que a raíz de Cobreloa, que habla bastante, todo, conversó con el hijo de Nelson y él le dijo que el padre me quería mucho y que siempre se acordaba de mí. Y yo ahí la verdad que me enseñé, porque yo le tengo un aprecio grandísimo, para mí es un amigo, me lo encontré caminando un día ahí acá en la calle Florida, en Buenos Aires, a las 9 de la mañana, me lo encuentro a él y a su señora. Y digo, ¿qué están haciendo por acá? Y vine de vacaciones callado. Me dice, pero mirá cómo te vengo a encontrar. Le digo, ¿viste? Y nos pegamos un abrazo, todo. Bueno, después la vuelta en el 2012, ahí noté que había mucho cariño en el medio, que él me decía que estaba cansado, que quería ir a disfrutar con su nieto y que yo dirija. Me acuerdo que esto fue en Talca. Y yo le agarro y digo, Nelson, no me gusta dirigir y aparte no tengo el curso de técnico, el título no lo tengo. No importa, yo voy a hablar con los dirigentes, me dice, tú tienes que ser, porque hablábamos mucho sobre lo que era el fútbol y bueno, para mí era mucho más fácil porque como te decía recién, es muchas cosas que yo me guardo de él, ¿no? Claro. Un cariño especial hay ahí. Un cariño Y sí,
Sí, la verdad que muy bien. Más allá de todo, son cosas que los retos y esas cosas que te hacen aprender. Es una enseñanza la parte de esa. A su forma, pero bueno, uno tiene que entenderlo, ¿no? Oye, para terminar, ¿alguna vez pensaste seriamente en nacionalizarte chileno? Es algo medio tonto lo que me sucedió. Fueron 3 veces que me la pedían. Eh, Cobreloa, al final, que fue donde Nelson va a la selección, que creo que el mago estaba suspendido, no tenía jugadores ahí, me llama y me dice, y Pepe, ya, huevón, te vas a nacionalizar, esa es la tercera vez ya que me la pedían. En Unión Española me la pidieron, pero no la gente de Unión Española, era para ir como a la selección. En Católica ya era por el cupo extranjero para quedarme, pero ya nacionalizado, ¿no? Y le dije, ahí cuando me decidí, dije, bueno, le voy a pedir que me ayude en esta situación al presidente del club, que era Augusto González, para ver qué es lo que tenía que hacer, qué es lo que necesitaba. Bueno, habla con él, que yo voy a hablar, me dice cosas. Bueno, y Augusto quedó en preguntar todas las cosas, porque veía situaciones cuando se nacionalizó el Superman Vargas, todas esas cosas, eh, de cómo jugar cómo lo va a entender la gente de que yo me ponga la roja y jugar un partido con Argentina y hacer todo lo mejor, pero si no me llega a salir. Pero no era miedo, ¿eh? No era miedo. Creo que era un respeto más que nada a la gente de ver lo que ellos querían. Y lo que sí nunca dudé que me iba a ir bien, porque lo iba a hacer con el corazón. Y digo, ¿por qué no te nacionalizaste? Y creo que ahí fue la mala decisión que he tomado yo, porque creo que hubiese dado alegría, pero bueno, no me gusta esto de decir creo, tenía que haberlo hecho mucho más certero, ¿no? De haber estado, porque parecería como que hubiese tenido miedo de ponerme esa camiseta, y no, para nada, porque bueno, habían jugadores que a mí me gustaban mucho, que valoraba su forma. Entonces era ir a dar una mano también y hacer las cosas bien para un país que me ha dado trabajo y que me hizo disfrutar también del fútbol, porque soy un amante del fútbol chileno, ¿no? Claro, y había un cariño especial también, o sea, un cariño de haber llegado a un país que te acogió muy bien y que tú acogiste muy bien también. Había ese cariño como para pensarlo, por lo menos. Sí, sí, la verdad que, como te vuelvo a repetir, es el día de hoy que me arrepiento de eso, de poder haber demostrado y quizás hubiera llegado mucho más allá con toda la gente, ¿no? De lo que esperaba en un fútbol cuando se necesitaba, ¿no? También esa clase de aportes, pero bueno, ya pasó y sí me arrepiento de no haberlo hecho, ¿no? ¿Quién de tu familia es chileno que nació en Chile? Mi nieto que tiene 13 años. Ah, ya, tu Este, nieto nació en Chile, en Él Calama. nació el 2012 en Calama, así que a ver, siendo chiquitos que uno no le, yo a mis hijas, por ejemplo, no, siempre me preguntan cosas y no les digo, tienes que ser hincha de Cobreloa, no, porque mucha gente dice que yo las hice de Cobreloa. No, ellos vieron todo el cariño, todas las cosas, y las tres eh, ven los partidos, siempre que viajo quieren ropa de Cobreloa, siempre acaban a jugar, le ponen todos los equipos que hacen, porque juegan al fútbol también mis 3 hijas, eh, hacen relación con el color de Cobreloa, con el naranja. Entonces viven lo mismo que yo, debe ser porque lo que me ven a mí y por lo que ellos veo. A veces yo estoy dirigiendo y no puedo ver los partidos y ellos están viendo y después me cuentan todo lo que pasa y están pendientes. Bueno, mi nieto lo mismo. Mi nieto, siendo chiquito, es un chico que tiene 13 años, está alto como yo, quizás un poquito más, y tiene mucho talento. No me gusta decirlo a mí, ¿no? Pero ya que estamos por acá, ha salido campeón el año pasado, lo han querido
varios clubes de primera división, pero bueno, al tener mi otro niñito más chico, mi hija no puede andar. Y yo le dije, quédate tranquila, que si él tiene talento y anda bien y le gusta, van a venir a buscarlo a él, no, que no vaya al tranquilo, ¿viste? Y la onda es que cuando jugábamos Chile-Argentina, ¿qué vas a hacer? Le preguntaban, ¿viste? Y no, ¿qué voy a hacer? Voy a hinchar por los dos, dice, ¿viste? Que así mejor que sea un empate, todo, ¿viste? Bueno, y entonces en algún punto, cuando tiene que hablar con su madre o su padre, le tira mucho lo que es el lugar de su nacimiento, porque ve mucho fútbol, está todo pendiente, y, y quizás acá lo que sobresalió a lo que son todos los chicos es lo que hace Messi como jugador, ¿no? Entonces, todos dicen Messi, Messi, Messi. Pero bueno, más centrado y mira un poco más todo y analiza las situaciones de fútbol dentro de lo que pudo ver de la etapa dorada de Chile, con Alexis Sánchez, con Charles, con Edu, con todos a full ahí. Hoy se vio que esa parte se despotenció, ¿no? No llega a ser lo mismo. Pero bueno, es de esperar que puedan llegar otra vez esa clase de jugadores, ¿no? Claro. Ya, cortita y al pie para terminar, bien cortita. Hablabais de Messi recién y hablabas de Maradona al principio. Mano en el corazón, Messi y Maradona. No, Maradona, yo soy maradoniano, pero no porque, digamos, no me guste Messi. Yo creo que lo que yo vi de Diego siendo chico, en diferentes épocas, ha sido impresionante. Ha sido impresionante lo que hizo Diego por Argentina, ¿no? Hay una nota que le hacen a él, creo que es mucho más de humano, más de corazón, que él dice que si él no se hubiese drogado, qué clase de jugador hubiese sido y hubiese llegado mucho más. Entonces, ahí se nota el jugador forzado, el jugador potente y con mucho talento, donde lo agarraban a patadas. Una sola vez se enojó, que fue en el Mundial, creo, 82 con los brasileños, que le pegó una patada ahí, que lo echan, que los pulsan. Otro fútbol, ¿no? Entonces, es otro fútbol. Por lo que yo vi hoy, lógicamente que Messi es un fuera de serie, porque tiene cosas el chico que impresionante. Pero como jugador así yo me quedo con Maradona, como muchos, ¿no? Que eligen eso. Listo. Y para terminar, ganarle 2 finales a Colo-Colo. Ganarle 2 finales de campeonato nacional a Colo-Colo. ¿Es un gran clásico del fútbol chileno Colo-Colo Cobreloa? Por los números sí. Los números están combo y combo. Claro. Hay mucha gente de Colo-Colo que dice que se extraña ese clásico, más allá que el superclásico de la U y Colo-Colo, ¿no? Pero que se extraña mucho el clásico de Corolla. Bueno, en Calama lo que se sentía eso, lo que sentíamos nosotros estos momentos. Bueno, estuvieron las dos partes. Yo la primera parte sabíamos que la íbamos a ganar. Cuando tocaba definir en Calama, por eso se gana por esa clase de resultado y se ve un Colo-Colo muy nervioso, ¿no? Que viene la expulsión de Iván, otra expulsión más, entonces se notaba que nosotros la ganábamos. Después la otra en el Monumental era para ver lo que iba a suceder y yo estaba desgarrado. Me acuerdo que Luis no me dejaba hacer fútbol, no me dejaba nada. Yo había trabajado con Santiago, con el Chavo, con el kinesiólogo de buena manera. Soy de recuperarme bastante rápido de las lesiones. Entonces Luis no lo podía creer. Entonces le digo, Chaguito, le digo, pero no me cree, Luis, no me deja ni probar, le digo. Y me dice, ahora yo voy a hablar con él. Le decía, bueno, iba así y un día me llamó y me dice el Chago, tranquilo, no te desesperes, empieza tranquilo, no te desesperes. Bueno, llego allá, cuando me llama me dice, Pepe, ¿sabés que allá, mira, en el portón aquel hay una bicicleta? Agarra la bicicleta y una vuelta por acá, por acá. No, le digo, Lucho, pero si yo pensé que me iba a hacer jugar, no. Anda en bicicleta, me dice. Bueno, listo, ahí me fui otra vez medio bajoneado. Y se juega la primer final en Calama con Colo-Colo, que se empató 2-2, que hubo todo un disturbio ahí en el túnel, todas las cosas, unas peleas. Y yo estaba en la tribuna, en la galería, allá arriba, en el último. Y me acuerdo que para ir al vestuario bajé eso, pero rapidísimo. Y cuando estaba dentro del túnel dije, bajé esa galería, estoy re bien, entonces no me hizo nada. Y le dije eso al profe.
y le decía a mis compañeros, entonces, para jugar la final en Santiago. Y los que pidieron que juegue la final, que le pidieron a Lucho, fueron mis compañeros, Lucho Fuente, Rodrigo, todos ellos. Dice, si está bien, el Pepe. Entonces habla el profe antes de viajar a Santiago, dice, bueno, el Pepe va a jugar, pero en declaraciones no digan nada de que él va a jugar. Bueno, listo, todo. Y a mí me dijo que deje todo y hasta donde dé. Y jugué casi 80 minutos. Salí los últimos 10, que íbamos ganando 2-0, que después Silvio Fernández hace el gol de Colo-Colo 2-1, pero sabíamos que íbamos a ser campeones. Entonces, analizando, creo que se demostró que fuimos el mejor equipo lejos del año 2003, ¿no? Que de punta a punta. Jugar una final de local y una final. Que encima esa final se iba a jugar en el Nacional, no se iba a jugar en el Monumental. Que a último momento deciden, porque el Monumental estaba suspendido. Al último momento se decide jugar en el Monumental, que nosotros veníamos con carabineros de un camino largo, allá como 20 cuadras. Pero bueno, se terminó jugando ahí, fue lindo poder ganarlo. Listo, Pepe. Creo que hemos hablado de bastante fútbol. Así que te lo Lindo. agradezco mucho. Lindo, Antonio, lindo. La verdad que es un placer. Me lleva a poder expresarme, a poder recordar situaciones que el día de hoy, teniendo 51 años, parece como que fuera ayer, ¿no? Entonces se pone y que se pone lindo la conversación en ida y vuelta.